6 de 6, 6 victorias de 6 partidos, seguimos líderes y el sábado al Metropolitano. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de las obras del Estadio Santiago Bernabéu. The winter is coming, el invierno está llegando a Madrid, qué fresquete hace ya, Hace poquitos días estábamos en el Bernabéu y estábamos sufriendo de calor con ese veranillo o veranito de San Miguel, que es el último ya arreón fuerte de calor que se da en España o en Madrid en este caso, y ya pues han bajado las temperaturas, estaremos por 20 y pico grados, 23, 24 al mediodía, y ya por la mañana y por la noche se nota bastante el frío, bueno, fresquete más bien, no el frío ante todo, pero sí el fresquete. Amigos, seguimos ganando, 6 partidos ganados, 6 partidos que realmente el Madrid está demostrando que está en esta liga para poder ganarla ante todo y contra todos. Se está viendo a un gran Real Madrid de Xabi Alonso, un Xabi Alonso... ¿Quién tiene música clásica? ¿Quién tiene música clásica? Bueno, seguimos con el tema. Un Xabi Alonso que ha implantado sus hueveles en el Real Madrid y que está haciendo rotaciones, cosa que Ancelotti no hacía, y es por eso que teníamos tantas lesiones con Carlo Ancelotti, porque básicamente no hacía rotaciones, cosa que Xabi Alonso sí. Que Vinicius se enfada, que se enfade, pero es por el bien de él y del Real Madrid. Así que nada, Arda Güler, un jugador que me está sorprendiendo mucho, porque con Carlo Ancelotti no tenía mucha confianza en él y no tenía muchos minutos, y Xabi Alonso está demostrando que el turco es una máquina. Dinghausen, Carreras, madre mía, Carreras, menudo fichaje. Me da pena hasta el Benfica, de verdad, es que hasta incluso yo creo que le debería hacer un bizum al Benfica, porque me ha parecido poco el traspaso del jugador español. ¡Qué jugador! Ayer de central, y es que yo creo que le puedes poner en cualquier posición, que es buenísimo. En líneas generales, ahora mismo todas las posiciones del Real Madrid están compitiendo muy bien. Xabi Alonso lo está llevando a cabo también bastante bien, y ahora queda la prueba de fuego. Hemos competido contra equipos medianamente buenos, por no decir malos, y ahora ya el sábado nos toca contra el Atlético de Madrid. Veremos a ver, porque es una prueba de fuego, como digo, y la verdad que ojalá les metamos 5 o 6 goles para seguir hundiendo más aún al equipo de Simeone después de esta racha perdedora y empatadora, por así decir, que lleva el equipo rojiblanco. Así que nada, el sábado prueba de fuego, como digo, ojalá ganemos en el Metropolitano, y nosotros ya estamos llegando aquí al estadio, vamos a dar la vuelta. Bueno, pues vamos a asomarnos por aquí, pero creo que están colocando, me gusta mucho la posición de esta grúa. Bueno, tenemos una grúa y una plataforma, creo que tenemos otra máquina justo allí, así que me gusta mucho la posición de estas máquinas que tenemos colocadas estratégicamente en Castellana. Fijaos, la parte llana, toda la parte libre que tenemos aquí para andar, y que vamos a aprovechar ahora para subirnos por encima de la valla, no a través ni sobrepasándola, para ver qué es lo que están haciendo. Pero me está gustando mucho ver la posición de estas máquinas, como digo, porque algo esconden, algo esconden, y quiero verlo desde aquí. Desde aquí. ¡Oh! No me lo puedo creer. Otra vez las letras, la B. Otra vez las letras, la B. Voy a subirme arriba a las alturas y vamos a verlo, vamos a salir de dudas. Bueno, muy buenas y bienvenidos un día más a las alturas, a la parte más alta del Estadio Santiago Bernabéu. Y no se me ha ido la voz, es que prácticamente estamos en el mejor sitio, en la mejor posición para poder grabar las obras y el Estadio Santiago Bernabéu, y esto pues es brutal. Así que nada, bueno, bienvenidos a las alturas, ya sabes, dale al like y suscríbete, que es totalmente gratuito, y nosotros nos vamos con las actualizaciones, las novedades que podamos ver o tener aquí en la parte más alta. Y nada, después de prácticamente unos cuantos días, había gente que me preguntaba y todo, oye, ¿cuándo va a ser el próximo vídeo de las obras? Bueno, un poquito de calma, un poquito de sosiego, porque yo también necesito mi espacio. Eso es lo típico que dicen las novias cuando ya no quieren a su pareja.
pero yo realmente os quiero muchísimo. Bueno, el caso, estamos hablando de las obras, no te vaya por las ramas, JR. Estamos aquí de nuevo en las alturas, fijaos, qué bonito. Y sobre todo también queríamos subir para salir de dudas respecto a esos soportes para colocar las letras que hemos visto dando la vuelta. Pero ante todo, aquí estamos arriba, vamos a ceñirnos al plan, vamos a ceñirnos a los detalles que tengamos en este lugar, porque en el último partido vimos bastante cosas llamativas, tanto en la parte central del fondo sur como en esta esquina de la torre B, más luego la torre C, que obviamente no vemos desde aquí, pero intentaremos luego bajar unos niveles para ver si encontramos algo. Y nada, deciros que siguen trabajando en esta zona. Fijaos todo el entramado de andamios, material que tenemos en este lugar. Parece que han vuelto a empezar las obras, pero no, ahora mismo están aprovechando para seguir con los trabajos en la zona perimetral, justamente en esta esquina de la torre B. Esta esquina de la torre B, donde hemos visto y tenemos el foco de trabajo de la colocación, instalación de las pantallas acústicas para poder reanudar los grandes conciertos en el mejor estadio del mundo. Como dije, la idea era que para finales de este año ya vuelvan a reanudar los conciertos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues fijaos, prácticamente no podemos ver nada por todas las lonas, todas las protecciones que tenemos en este lugar. Todo para proteger todo el material que ya se ha colocado en este lugar y que es definitivo. Véase las tubulares, véase los cristales, las mamparas de protección o seguridad y también otros que tenemos en la zona. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues se escucha un helicóptero muy cerquita. Entre tanta tubular, pues la verdad es que sobre todo el tema de los andamios no tenemos buena visibilidad, pero nos podemos hacer una idea de que están preparando todo para que pase por ahí el Tour Bernabéu y también para la colocación de esas pantallas acústicas, como decía, y poder poner un punto en la boca a esos antimadridistas que se han estado riendo y que se siguen riendo del estadio. Mira, están los trabajadores anodados porque está el helicóptero volando súper cerca. Estos pedazos de cracks que están limpiando las lamas de la fachada, en este caso las lamas de la cubierta fija sur, que no tiene mucha diferencia, no tiene mucho contraste. ¡Uy! Mira cómo se ha notado el helicóptero. No tiene mucho contraste respecto a las lamas sucias y las lamas limpias, perdón. Es verdad que, por ejemplo, en las mojadas sí se ve un poquito más oscuro el color, pero realmente cuando se limpia y cuando está sucio, pues no hay tanta diferencia. Tendría que darle el sol directamente a esa lama para que se note el contraste. ¿Qué más podemos decir? Bueno, fijaos también, vamos a fijarnos un poquito en el suelo, porque ya tenemos ese nuevo jardincito colocado en la esquina de la torre A, ese jardincito que tenemos, bueno, ahora está un poquito escondido, pero ahí está, ese jardincito nuevo que la verdad que costaba creer que ahí iban a plantar árboles, arbustos, plantitas y demás, porque como que con la pendiente que había, con el ángulo que tenía ese lugar, era un poco difícil ver el resultado, pero bueno, ahí tenemos la entrada al Starbucks. Ahí tenemos también justo enfrente un corralillo con un grupo electrógeno y una cuadrilla de 3-4 trabajadores. Y ¿qué más os puedo decir? Aquí el suelo pues de momento sigue igual. Ya sabéis que han tratado la parte central hacia la parte más cercana a las puertas, han colocado las nuevas losas, dibujando y coloreando ese nuevo suelo de concha espina del Estadio Santiago Bernabéu. Y por supuesto veremos a ver cuándo continúan y proceden a seguir trabajando con la parte restante. Bueno, algo muy importante que hemos visto en los exteriores, ahora lo tenemos que ver en la parte más alta. Y efectivamente, vamos a ver si podemos poner nítida la imagen. Ahí vemos los soportes, esos soportes que ya vimos la otra vez, que indican que van a colocar las letras en la fachada. Pero ya no solamente eso, fijaos lo que tenemos aquí, la B de Bernabéu. La B de Bernabéu que está colocada justamente en castellana y que obviamente voy a bajar súper rápido para ver la colocación
de esa letra, que hasta incluso fijaos allí, que tenemos un soporte más para, imagino, que será la fachada y seguir colocando más letras. Pero de momento tenemos la B de Bernabéu. La B de Bernabéu y nosotros, como digo, que bajamos súper rápido para grabarlo in situ. Vamos por abajo. Bueno, pues ya hemos salido de dudas. Realmente, estando aquí, habíamos salido de dudas, pero por si acaso, y además suena interesante también grabarlo desde otra perspectiva. Y efectivamente, tenemos solamente la letra B, la de Bernabéu. Ya sabéis que la fachada oeste va a tener como nombre Bernabéu y el escudo del Real Madrid. Ya lo sabéis porque hemos visto muchos ápices y hemos visto muchas pistas en el interior y hemos visto muchas en los vídeos del Real Madrid. Así que pues está la letra B preparada. Vamos a asomarnos por aquí, a ver si con un poquito de suerte tenemos más letras, aunque parece que por lo que hemos visto desde arriba no hay más letras. Parece que van a probar con la B. Y luego algo que me quería fijar, recordando a lo que pasó hace más de un año, vamos a quitarnos del sol para verlo mucho mejor, era o es el tema de los soportes, que no están colocados. No están colocados. Y deberían estar por aquí. Porque si recorremos la fachada hasta la torre B, no vemos soportes que sobresalgan de la fachada. No lo veo. Y me imagino que por la posición de la grúa deberían estar por esta zona de aquí. Y no están. No hay soportes colocados. Y por lo que hemos visto en las alturas, aún no estaban instalados. Pero fijaos, ahí está la letra. Diferente, parece más delgadita. Retroiluminada, como ya vimos también en las que colocaron en el lateral este. Y que, por supuesto, fueron las que probaron aquí. Ahí está el New Jersey. Vamos a ver si cambiando de posición podemos verlo mucho mejor. No. Pero ahí está. Parece más delgadita, ¿no? Parece más delgadita. Y de momento, como digo, solamente está esta letra. Porque allí, ¿qué más podemos ver? Tenemos soportes amarillos. Tenemos allá al fondo otro soporte. Pero realmente no sé si tiene que ver algo con las letras. Pero claro, es que lo que decía, lo que digo, es un poco raro que vayan a colocar las letras, la letra en este caso, sin instalar primero los soportes. Aunque ahí dentro hay un pedazo de crack. A ver. Hay un pedazo de crack. No sé qué está haciendo realmente, pero parece que no es trabajo de la fachada. Me refiero a lo de las letras. Ya aprovechando a ver desde otra perspectiva y desde otra posición la parte de la fachada, seguimos viendo que desde aquí pues no veo que sobresalga nada. No veo que estén los soportes colocados todavía en la fachada, pero bueno, está la letra preparada, así que yo creo que eso va a ser cuestión de pocas horas que le instalen en la misma. Entonces voy a aprovechar a moverme un poco en la zona para seguir viendo cositas, a ver si hay más cositas. Y también quería enseñar esto de aquí, porque fijaos que han cementado toda esta parte. Fijaos que han hecho todo esto provisional, un paso provisional con las letras indicando básicamente pues el sentido de las personas que puedan pasar por este lugar. Así que me parece un poco raro, la verdad, porque está usurpando todo el territorio del jardín y puede indicar bastantes cosas, la verdad. No sé, os leo en comentarios qué puede ser esto, pero como podéis fijar, todos los montículos del mundial, el mundial ya pasado, están siendo sobrepasados por este montículo de cemento que han hecho y construido en este lugar, que la verdad es que tiene pinta de que lleva tiempo colocado, porque por el color de la pintura parece que ya se ha secado un poco. No sé, la verdad. Pero bueno, yo es que estoy inquieto por... A ver, voy a subirme aquí al montículo de la antigua Yugoslavia. Nada.
siguen ahí parados, la grúa está parada, los soportes sin colocar. Y ya justo enfrente de la torre C me estoy fijando que también tenemos otra grúa colocada y tenemos como más material que están subiendo. A ver. Más material que están subiendo al Skywalk. Este material que parece irrelevante, la verdad, pero que yo por si acaso lo saco para ver qué es lo que puede ser. Y justo aquí abajo tenemos más material que parece ser que están subiendo también a la pasarela perimetral aquí en la torre C. Todo puede ser por todos esos andamios que hemos visto colocados los días de partido y que obviamente por todas las obras que se están ejecutando en ese lugar, todas esas obras de problemas de acústica, insonorización, instalación de pantallas acústicas y demás. Así que eso es lo que están subiendo a la esquina de la torre C. Bueno, mientras tanto, mientras siguen trabajando y no trabajando, vamos a aprovechar a dar una vueltecita al estadio y por supuesto grabar imágenes del interior mientras colocan los soportes en la propia fachada. Así que vamos con ello, dale like y suscríbete, que es totalmente gratuito. Un fondo norte que en los últimos días y vídeos hemos visto muy poco movimiento. El único movimiento que hemos visto es la medusa del amor. No, ya en serio, es que me ha recordado a una canción y he tenido que cantarla. Lo único, por así decir, que hemos visto en los últimos días ha sido ¿cómo se dice? Los corralillos, las vallas que seguimos viendo en este lugar y que básicamente indican que hay trabajos en la zona y que obviamente requiere seguridad. Y esa seguridad es estos corralillos, estas vallas, con posibles desprendimientos en la parte más alta, en la zona del Skywalk. Seguimos avanzando aquí por el lateral este. Mira, aquí tenemos a Carvajal. Es igual que Carvajal, solo que con el pelo largo. Mira, mesitas y almohadillas que imagino que están en malas condiciones y es por eso que se las llevan. Hasta incluso ahora, de momento, no ha abierto sus puertas KO by 99 Sushi Bar. Y nada, vamos a ver efímeramente y rápidamente el lateral este, Padre Damián, porque he visto también jefes de obra que iban justo al otro lado del estadio, a Castellana, y parece que hoy tenemos mucha actividad y por lo tanto, entre comillas, parece un día importante, como ayer lo fue para el Real Madrid y el madridismo con esa victoria en Valencia contra el Levante. Menuda victoria, ¿eh? Me parecía que el Levante iba a empatar el partido y resulta que luego por fin ha aparecido Kylian Mbappé, que en la primera parte tuvo mala suerte, o no se la pasaban o no encontraba el gol, no encontraba la portería, pero por fin en la segunda parte vimos a ese Kylian Mbappé que ojito cuidado, que opta y muy seriamente al Balón de Oro para el año que viene, ¿eh? Como siga así, el año pasado ya fue el Pichichi con una mala temporada y este año pues fijaos los goles que lleva ya y sobre todo que se le ve más suelto, se le ve más confiado con el equipo, con la propia plantilla, porque el año pasado se le veía cohibido, nervioso y demás, y este año ya se le ve suelto y podemos ver un gran Kylian Mbappé, ese gran Kylian Mbappé de la selección francesa y de ese PSG de donde vino. Bueno, estamos en la plaza de Sagrados Corazones, un punto llamativo porque hace poquito, entre comillas, vimos también imágenes en la fachada, esas imágenes que vamos a tener y que nos sorprendieron a todos con esa instalación isofacta rápida de ese andamio gigante en la zona de la garita, justo allí, con las proyecciones en la fachada, y que esas proyecciones tendremos, por supuesto que mucho mejores, porque no dio tiempo, según hablando con los correspondientes de la empresa, pues habían dado muy poco tiempo para poder preparar todo para colocar las imágenes en la fachada, así que obviamente todo va a ser mucho mejor, más intensidad, más brillo, mejor imagen, para que el aficionado cuando venga aquí, sobre todo el antimadridista, pues se quede con la boca abierta y por fin se ponga un punto en la boca. Nada, trabajos varios en la plaza, imagino que trabajos de jardinería, mantenimiento y demás, muchos trajeados, muchísimos trajeados veo hoy en la zona. Aquí otro espacio de trabajo, el mercado gastronómico y la fachada que no tiene ningún cambio respecto a la última vez que estuvimos aquí. Mucho trajeado, como digo, ¿eh? Venga, vamos a seguir
hacia el fondo sur. Aquí tenemos el nuevo jardincito ya pintado de verde, con sus árboles, con sus arbustos, con sus plantas. Y aquí tenemos el fondo sur ya con ese Starbucks completamente abierto al público desde hace ya bastante tiempo, la verdad. Así que nada, vamos a pasar rápidamente por aquí porque no hay ninguna novedad, al menos nada que pueda ver desde aquí. Y vámonos a Castellana de nuevo para ver qué sigue ocurriendo en ese lugar. Bueno, pues aquí tenéis una mejor perspectiva y posición de toda esta zona de Castellana, donde podéis ver ahora mismo mucho mejor, como digo, los soportes agarrados y colocados justo debajo del gancho de la grúa, que como primer paso obviamente es colocar los soportes, como decíamos, y luego posteriormente ya colocar la letra, en este caso la letra B de Bernabéu. Así que mientras que no haya actividad o movimiento, ahí lo veis, pues no van a colocar la letra en la fachada. Ahí están los soportes. Bueno, aquí estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Hemos dado la vuelta, hemos visto que tienen ahí la letra B de Bernabéu para colocar en la fachada, pero aprovechando que estaban parados, pues hemos decidido entrar al interior para ver lo que está sucediendo, y que ya hacía bastante tiempo que no veíamos aquí en el canal. Así que nada, ya sabes, dale al like y suscríbete para seguir apoyando al canal, y como siempre digo, de forma gratuita. Bueno, pues la verdad que fijaos, hace poquito vimos cómo empezaban a colocar esas lonas o ese césped artificial encima de la losa, esa losa que pensábamos todos, meto en el saco a todos, porque pensábamos que iban a pintarlo de tal forma que quedase como prácticamente el color del césped, y definitivamente lo que han hecho es colocar todas esas lonas. Ahí se ve la marca entre cada una de ellas, y como decía, pues han colocado todas esas lonas dibujando lo que supuestamente, simulando el césped del Santiago Bernabéu, y también a forma de pegatina han colocado pues todas esas líneas que forman el terreno de juego, las bandas, los fondos, el área del portero, el área pequeñita del portero, el semicírculo también del área del portero, el círculo central, y ya pues parece que está el césped fuera, parece que está todo preparado para un partido, y la gente que venga a hacer el tour, pues ya por lo menos se puede hacer una foto, creyendo, aunque sea mentira, pero por lo menos en la foto parece otra cosa, que está el césped fuera y por supuesto todo preparado para jugar un partido. Fijaos, es que hasta incluso están las porterías en cada fondo colocadas, es que están hasta incluso las porterías colocadas para simular que está el terreno de juego preparado para que salgan los jugadores del Real Madrid en breve por el túnel de vestuarios, pero obviamente no van a salir, porque además ya sabéis que han abierto este espacio en el Tour Bernabéu, que ya se puede visitar túnel de vestuarios, ya se puede visitar el vestuario local y visitante, y bueno, faltaría la zona de prensa, el Skywalk y más zonas que pues en breve también abrirán. Fijaos que también han colocado ahí esa valla para que nadie, bueno, doble valla, la verdad, para que nadie pueda saltar, o al menos si salta sea más difícil el acceso al mismo. Además hay bastante seguridad, tenemos a un auxiliar aquí y un vigilante de seguridad al otro lado, y la verdad que es brutal ver esto, porque por lo menos, como digo, ya venir al Tour Bernabéu pues es más interesante, ¿no? Por lo menos sale rentable, pagas una entrada para poder hacerte una foto con lo que parece ser el terreno de juego, que es verdad que el césped está metido en el hipogeo, pero por lo menos parece un terreno de juego. Las letras que están justo allí, esa última lona que colocaron en este lugar, señalando que este es el Bernabéu, como básicamente van a colocar en la fachada. Y también, pues bueno, la inclusión de la visita a los vestuarios y túnel de vestuarios. Por lo menos ya, como digo, pues es interesante y rentable venir al Tour Bernabéu. Fijaos, desde aquí podemos ver el túnel de vestuarios, toda la gente aquí realizando el momento, obviamente, súper contentas de la vida, viendo el mejor estadio del mundo. Y es que ahora mismo, si vienes al estadio,
y ves toda esta parte de aquí, dices, wow, que está el césped fuera y todo preparado para jugar el partido, pero realmente ya sabéis lo que sucede, ¿no? Mira qué auténtica pasada. Esto ya es otra cosa. Bueno, salimos de nuevo del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí volvemos a ver que está todo de momento parado, está todo preparado para colocarse, para instalarse, pero seguimos con la grúa en la misma posición, seguimos con la grúa parada y vamos a asomarnos de nuevo para ver la situación. Está la plataforma, que es donde van a estar los trabajadores instalando esas piezas, esos soportes, y luego está la misma grúa que es la que va a subir el material. Y vamos a asomarnos porque ahí está la furgoneta, que esa furgoneta no sé si es para el trabajo que tienen que hacer aquí, pero seguimos viendo los soportes ahí enganchados a las eslingas, pero sin subirse, sin colocar en su debido lugar. Es más, vamos a ir ahora aquí a Castellana por si acaso, mientras que hemos estado en el interior han colocado algún soporte, pero no han colocado ningún soporte. No han colocado ningún soporte, por lo tanto, pues parece que todavía no tienen orden de colocar dicho material. Así que tendremos que seguir haciendo vigía, ¿no? Vigilancia extrema aquí para ver la colocación, que esperemos que sea la definitiva, de las letras en la fachada, que mucha gente cuando viene aquí al estadio a visitarlo, mira, allí hay muchos trabajadores, bueno, trabajadores de la cúpula, me imagino, que mucha gente cuando viene aquí al estadio pregunta que dónde está la parte de la fachada donde pone el escudo y Bernabéu, o Real Madrid, o algo que indique que esto es el Estadio Santiago Bernabéu. Se hace difícil decir que todavía no está colocado, pero esperemos que a partir de hoy, o cuando empiecen a colocar las letras y terminarlas, pues ya podamos decir sin ningún tipo de problema y con toda la alegría del mundo, pues decir que está en este lado del estadio. Así que nada, estaremos atentos, estaremos esperando a que coloquen las letras, o al menos la letra B, porque no veo más letras. Imagino que a medida que pasen los días, pues irán trayendo diferentes letras según van colocando una en una, y si va gustando, pues colocarán todas las letras. Si no va gustando, pues harán lo mismo que hicieron el año pasado, que es colocar una letra, el escudo, y si no les gusta, que son los del Real Madrid los que tienen que elegir, pues lo tiran. No es que lo tiren, sino que literalmente hablando, pues no gusta la idea y por lo tanto lo vuelven a quitar para crear y construir unas nuevas letras. Como digo, esperemos que estas sean las definitivas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nada, dale like y suscríbete si te ha gustado el vídeo, que es muy importante y sobre todo gratuito. Y nada, te dejo las otras redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter y demás, para que puedas seguirme también, aparte de aquí en YouTube. No te vayas muy lejos porque esto continúa, ¿eh? Van a colocar las letras en la fachada y aquí estaremos. ¡Vamos! ¡A la Madrid!